Estos son los mártires, santos mártires: Fileto el senador, su esposa Lidia, hijos Teoprepides y Macedón, Anfiloquio y duques de Fina. Bueno, este no lo voy a hacer porque este ya lo había hecho. No sé por qué lo volvieron a poner. Y bueno, este es poco. Este nada más es un verso del venerable Quiricos de Apros. Versos. Estás muerto, padre Quiricos. Aunque te trajo mi corazón, quiero traerte mi lengua. El venerable Quiricos de Apros en Tracia encontró su fin en paz. Ese es muy poco. Este también. Este además es un verso. Santos mártires Juan y Baruch. Versos. Juan fue valiente ante la espada. Baruch tenía lo mismo y más. Los santos mártires Juan y Baruch encontraron su fin por la espada. Este también es poco. Santo profeta Anani. Versos. Por el trípode de la Trinidad profetizaste Anani predecir el futuro antes del final. El profeta Anani o Anani fue enviado por el Señor para reprender al rey de Asa, el rey Asa de Judá, por haberse aliado con Ben-Hadad, el primero rey de Siria, Aram, contra el reino del norte de Israel. Este Anani fue probablemente el padre del profeta Ehú. El santo profeta entregó su alma al Señor en paz. En 2 Crónicas 16 leemos de él. En aquel tiempo era vidente Hanani. Vino Asa, rey de Judá, y le dijo: ¿Por qué confiaste en el rey de Aram y no en el Señor tu Dios? El ejército del rey de Aram se ha escapado de tu mano. ¿No eran los cusitas y los libios un ejército poderoso con un gran número de carros y jinetes? Sin embargo, cuando te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano, porque los ojos del Señor se extienden por toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazones están totalmente comprometidos con Él. Has hecho una locura, y de ahora en adelante estarás en guerra. Asa se enojó con el vidente por esto. Se enfureció tanto que lo metió en la cárcel. Al mismo tiempo, Asa oprimió brutalmente en algunas personas los acontecimientos del reinado de Asa. De principio a fin, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel, en el año 39 de su reinado. Asa contrajo una enfermedad en los pies. Aunque su enfermedad era grave, aún en su enfermedad no buscó la ayuda del Señor, sino solo de los médicos. Entonces, en el año 41 de su reinado, Asa murió y descansó con sus antepasados. Como ven, aquí hay otro igual de chico. San Pablo, portador de la señal, obispo de Corinto. Versos. San Pablo era el hermano natural de Pedro, juntos moraban en la ciudad de arriba. Nuestro venerable padre Pablo nació en Constantinopla de padres devotos y piadosos. Tuvo 3 hermanos llamados Dionisio, Platón y el renombrado San Pedro, el milagroso y obispo de Argos, 3 de enero y 3 de mayo. Toda la familia en conjunto decidió abrazar la vida monástica, aunque los hermanos mayores Pablo y Dionisio la abrazaron primero, mientras que los hermanos menores Platón y Pedro la abrazaron a imitación de ellos perseguidos por sus padres. Debido a la admirable virtud y saber, el patriarca Nicolás y el místico decidió elevar a Pedro como obispo de Corinto, pero Pedro rehuyó el honor de su deseo de vivir una vida en silencio y oración, por lo que el honor fue otorgado a su hermano Pablo. Pedro acompañó a su hermano Pablo a Corinto, donde vivió durante algún tiempo en vida en silencio y ascetismo, mientras que Pablo pastoreaba el rebaño de Cristo. Sin embargo, allí no logró su objetivo, ya que cuando el obispo Argos reposaba, la gente de Argos rogó al obispo Pablo que les enviara a su hermano Pedro para pastorearlos. Cuando Pedro se enteró de esto, volvió a huir a tomar el cargo, pero cuando regresó, cedió a sus lágrimas y súplicas, y así Pedro se conmovió, convirtió en obispo de Argos. Habiendo pastoreado bien el rebaño de Cristo en Corinto y obrado muchas señales y prodigios, San Pablo descansó en paz. Vamos con el último de todos, pero este sí es más grande, es que lo voy a hacer un poquito más corto, ¿vale? Nada más hasta el minuto 13, porque al minuto 11 o 13, porque si no se me va a hacer mucho. Y quiero que se suban un poco más rápido.
San Ambrosio, el confesor, católicos, patriarca de toda Georgia. San Ambrosio el confesor en el mundo besario Kelala nació en 1861. Recibió su educación primaria en la Escuela de Teología de San Megrelo y se graduó del seminario de Tbilisi en 1885. Fue graduado y ordenado sacerdote en el mismo año. El padre Ambros sirvió como sacerdote de Sokumi en el noroeste de Georgia durante 8 años, al mismo tiempo que enseñaba el idioma georgiano en las escuelas y dirigía la enseñanza, dirigía la actividad de varias sociedades filantrópicas. En 1896 enviudó y en 1897 se matriculó en la Academia Teológica de Kazán, mientras que en Kazán el padre Ambrosio siguió un gran interés tanto a la vida literaria, natural, cultural de la ciudad como movimiento de independencia nacional georgiano. Bajo el seudónimo de Amber, publicó una serie de artículos denominados la política de rustificación de Abjasia y acusado a los oficiales locales rusos de fomentar sentimientos anti-georgianos entre el pueblo de Abjasia. Investigó la historia de Georgia a partir de fuentes primarias y compuso varios ensayos basados en sus hallazgos. Su ensayo titulado La lucha entre el cristianismo y el islam en Georgia fue tan convincente para un profesor que recomendó que el padre Ambrosio continuase explorando este tema y presentase su investigación para obtener un grado académico en posgrado. En 1901 el padre Ambrosio completó sus estudios en la Academia Teológica de Kazán y en el mismo año recibió la tosura del monje y regresó a Georgia. Junto con los mejores hijos de su nación, luchó incansablemente por su autofacelia de la Iglesia Ortodoxa en Georgia. Como castigo por su comportamiento inflexible de este objeto, el padre Ambrosio fue exiliado a Rusia en 1905. En su regreso a Georgia fue elevado en su rango de archimandrita y nombrado abad del monasterio Chelyshi. El monasterio Chelyshi había sido un centro de educación teológica en Georgia, pero había pasado muchos años desde entonces y el cuerpo estudiantil del monasterio estaba reluciendo rápidamente. En poco tiempo estaba completamente desierto, pero la bendición del obispo Leonid de Imeriti, posterior católico patriarca de toda Georgia, San Ambrosio reunió una serie de jóvenes dotados para estudiar en el seminario y comenzó a instruirlos en el canto y la lectura del Santo Evangelio. San Ambrosio dedicó gran parte de su tiempo y energía a encontrar y restaurar los antiguos manuscritos del monasterio Chelyshi. Una vez, mientras pasaba por el patio del monasterio, escuchó un sonido apagado proveniente de debajo de la tierra. Comenzó a cavar en ese lugar y descubrió una copia antigua de los Santos Evangelios. En el Evangelio Chelyshi, una famosa reliquia georgiana del siglo IX o X, pronto Ambrosio se unió al Consejo Sinodal de Tbilisi y fue entronizado como abad del monasterio de la Santa Transfiguración de Tbilisi. Pero en 1908 fue acusado de conspirar en el asesinato de exarca Nikon, el privado del derecho a servir en la iglesia. Fue exiliado por los fiscales del monasterio de la Santísima Trinidad de Riazán, donde pasó más de un año estricta guardia. En 1910, San Ambrosio fue absuelto y nuevamente se le permitió servir en la iglesia. En 1917, el archimandrita Ambrosio regresó a Georgia y se unió a la lucha por una iglesia georgiana eucéfala. En pocos meses se proclamó la cefalia de la iglesia. Fue consagrado metropolitano de Shempondidi, para luego ser trasladado a la región de Tucán Abid-Haceti en 1921. San Ambrosio fue canonizado católicos patriarcas de toda Georgia. Permíteme tantito. El gobierno soviético comenzó a perseguir a la iglesia poco después de la entronización de San Ambrosio. Unas 1200 iglesias fueron saqueadas y convertidas para otros fines o destruidas. Un gran número de clérigos fue arrestado, exiliado y luego fueron asesinados a tiros. El 7 de febrero de 1922, el patriarca católico Ambrosio, el padre espiritual y el pastor principal de su nación, enviado en memorándum a los participantes de la conferencia de Génova. En 1922, representantes de 34 naciones se reunieron en Génova, Italia, para discutir la reconstrucción económica de Europa Central y Oriental.
para mejorar las relaciones entre la Unión Soviética y la Europa Occidental, en el que defendió los derechos de la Iglesia georgiana y la nación. Una nación y un gobierno privados de la virtud cristiana no tendrían futuro. Cada palabra de su llamamiento estaba llena de angustia por el destino no solo de su patriarca, sino de toda la raza humana. San Ambrosio aseguró a su audiencia que una nación y un gobierno privados de la virtud cristiana no tendrían futuro y pidió ayuda en este momento de desgracia. La recepción del tal memorando fue improcedente para el régimen bolchevique y que en respuesta los oficiales arrestaron a San Ambrosio. Sin embargo, criticó sin temor la queja del gobierno con actos de crimen, injusticia y sacrilegio. En respuesta de uno de los interrogatorios bolcheviques del patriarca afirmó la confesión que es una necesidad espiritual para cada nación. La persecución aumenta su necesidad. La fe se profundiza, se contrae y se acumula, y estalla con nueva energía. Y así fue el pasado y así será en nuestro país. Georgia no es una excepción, es una ley universal. San Ambrosio pronunció estas palabras notables, últimas palabras a sus perseguidores. Mi alma pertenece a Dios, mi corazón a mi patria, y mi carne puede ser lo que quieran. El tribunal condenó al patriarca católico de toda Georgia a 7 años y 9 meses y 28 días de prisión. Poco después, la revuelta de 8 de agosto de 1924 estalló en varias regiones de Georgia contra la Unión Soviética y duró 3 semanas. Aproximadamente 3.000 murieron en combates, más de 12.000 fueron ejecutados y 20.000 deportados a Siberia. También varios clérigos fueron eliminados. El arzobispo Nazari de Kutaisi y Gaeneti, que se encontraba entre los que fueron fusilados sin juicio. El alcance del terror rojo de Georgia y una protesta pública causada por esto obligó a los soviéticos a moderar relativamente su presión sobre la sociedad de Georgia en los siguientes años. Y lo último. A principios del marzo de 1925, el presidente del Comité Ejecutivo de toda la nación, Mikhail Kalinin, visitó Georgia y pidió la amnistía de los participantes de la insurrección de agosto de 1924 y la suspensión de las persecuciones religiosas en 1926. Ambrosios y varios de otros clérigos fueron liberados de las cárceles. Sin embargo, no vivió mucho más y murió el 29 de marzo de 1927 en Tbilisi. En 1995, la vida del católico patriarca de toda Georgia, Ambrosios, fue trasladado a un concilio ampliado del Santo Sínodo de la Iglesia Georgia. En conocimiento de sus grandes logros en nombre de la Iglesia y la Nación, Ambrosio fue canonizado como San Ambrosios el Confesor en 2013. Fue galardonado póstumamente como un título a la Orden del Héroe Nacional de Georgia. En algunos escenarios su fecha de conmemoración es el 16 de marzo. Y bueno, todo esto es por el día de ahora de los santos ortodoxos. Para mí que hacer esto cada día sí se me complica un poco porque mi internet no está muy bien y a veces tengo que ir a la iglesia, pero lo hago con mucho cariño para todos, para que no es para que dejen alguna cosa, sino para que abran los ojos y se vean que la iglesia católica ortodoxa es la verdadera religión, no la romana. Pero bueno, yo hasta aquí los veo porque van a seguir pasando varias personas vendiendo sus porquerías. De por sí este señor que vende disquetamales de aquí de la colonia y de toda la zona, venden los tamales realmente asquerosos. Hay personas que se han enfermado horriblemente del estómago todo por ellos. Pero bueno, yo los veo para el lunes, para los próximos santos ortodoxos de este día lunes ya, ¿vale? Así que nos vemos próximamente. Bendiciones en sus familias, en sus casas, en sus trabajos y en sus caminos. Bendiciones a todos.